Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón en esta mañana. Padre, hoy te damos gracias por tu presencia. Estamos aquí para ser enseñados por ti, para ser direccionados por ti. Necesitamos de tu instrucción. Necesitamos que tu luz alumbre hoy cualquier tiniebla que haya en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Todo lo que te desagrade, alúmbralo con la luz de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos de ti, Jesús. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Oh Señor, que tu palabra sea lámpara hoy delante de nuestros ojos. Que tu palabra alumbre nuestro camino. Señor, que la semilla hoy sea sembrada y dé fruto en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes. Señor, no somos nada sin ti, te necesitamos, Jesús. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Gracias, Señor. Recibe gloria y honra. ¿Qué tal se le da un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana? Un libertador, Moisés. Un libertador, Moisés. Creo que ha sido Moisés el protagonista de este año, ¿no? Un libertador, Moisés. Me pidieron que preparara un mensaje que Dios guiara a mi corazón para enviarlo a MCI. Creo que es el que se está predicando hoy en toda MCI. Me correspondió el primero, gracias al Señor, de los 4 de este mes. Así que estoy muy feliz. Por eso lo quería compartir, de lo que el Señor me habló. Y es acerca del libertador Moisés. Cómo el Señor tenía un propósito con la vida de Moisés. Moisés fue preservado desde su nacimiento. Recuerda la historia de Moisés. ¿Se acuerda que los niños, los primogénitos iban a morir? Y vino toda esta como calamidad en que la mamá de Moisés lo mete en una canastica. Dice que calafateó la canastica, la llenó de brea, de asfalto, la puso durita, puso el niño y lo echó a las aguas, que Moisés significa rescatado de las aguas, y lo echó en las aguas a Moisés. Mire, yo veo con la vida de Moisés lo detallado de Dios, del amor del Señor con nosotros, todo lo que Dios hizo para preservar la vida de Moisés. Luego una mujer lo estaba viendo de lejos, se lo trae a la hija de Faraón, la hija de Faraón lo toma, lo cría como su hijo, crece en el palacio, en casa de Faraón. Digo yo, wow, eso es un amor muy detallado.
Eso es un amor pues como que no hay otro, un amor que traspasa fronteras, un amor muy especial, como es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Había un propósito, y cuando hay un propósito, Dios preserva nuestra vida. Siempre la vida por eso nosotros hacemos todo lo del tema del referendo, porque la vida el Señor la ha defendido desde el vientre. Desde el vientre de la madre, usted mira que en la Biblia los niños fueron protegidos, los primogénitos fueron protegidos. Luego, cuando vino la otra generación, cuando Faraón manda matar los niños varones, también los niños son protegidos. Siempre desde el vientre Dios ha protegido a los niños. Por eso esta labor y hasta el último día, hasta el último momento tendremos que defender la vida, porque la vida es sagrada. Entonces, Dios escoge a Moisés como libertador del pueblo de Israel. Moisés vivió muchas pruebas, Moisés no entendió muchas veces su llamado, le costó, no fue fácil para Moisés, pero lo pudo hacer. Y a pesar de que usted conoce la historia, hablamos este año de la palabra rema, del año de la gloria de Dios, y hablábamos de Moisés, que Moisés dijo: Señor, pero yo cómo haré, Señor, pero ¿a quién vas a enviar conmigo? Ya tú me dijiste que sacara al pueblo de Egipto, pero ¿quién irá conmigo? Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que necesitamos saber es que el Señor va con nosotros, que Él nos acompaña en la tarea que Él nos ha demandado hacer. Así como Moisés tenía una tarea que era liberar al pueblo de Israel, nosotros también somos liberadores, nosotros también somos libertadores de muchos, de nuestra descendencia, de nuestro barrio, de nuestra familia, de nuestros discípulos, de Zipaquirá. A veces hablamos duro de Zipaquirá, ¿cierto? Y en eso tengo que pedirle perdón al Señor, porque a veces yo digo: ay, a veces veo uno Zipaquirá desordenado, el tráfico, ve la inseguridad. Ayer salimos tarde de acá, como no sé, recuerdo qué hora, tarde, y yo veía unas personas tan extrañas, como que siente uno angustia. Y a veces uno tiende a hablar de la ciudad y de decir: ay, la inseguridad, aquí las calles, aquí los huecos, aquí el trancón. Ya estamos como ciudades como Chía, de trancones a toda hora. Pero saben, nosotros podemos hacer mucho por nuestra ciudad, porque también somos libertadores de nuestra ciudad, ¿cierto? Y nos conviene más bien declarar lo bueno, nos conviene más bien ser agentes de bendición. Creo que como cristianos es lo que nos compete hacer. Entonces Moisés tenía un propósito, como tú tienes un propósito. Todo el que está sentado en la iglesia, aquí hoy, que ha venido, debe saber que Dios le escogió con un propósito. Que si el óvulo se fecundó y se crió en el vientre, en la matriz de una madre, es porque hay un propósito, y es un propósito de bendición. Así que Dios tiene planes buenos contigo, Dios tiene planes de bendición contigo. Hay un propósito. Éxodo capítulo 3, verso 9. Éxodo capítulo 3, versos 9 y 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira, le está hablando a Moisés: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Miren lo que Dios le dice a Moisés: tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Te envío yo. Había un llamado de parte de Dios. El pueblo de Israel estaba oprimido, esclavizado en Egipto. Y Dios siempre tiene un plan. ¿Se acuerda que le hablaba hace poco que Dios tiene un plan B? Entonces el plan A, no habían podido salir, estaban esclavos, no pudieron hacerlo en sus propias fuerzas, cada día Faraón los oprimía más, pero el plan B de Dios era enviar un libertador para sacarlos de Egipto, sacarlos de la opresión, sacarlos de la esclavitud, y es lo que el Señor ha hecho con usted y conmigo: sacarnos de un Egipto de tristeza, de desilusión, de ansiedad, de vicio, de desorden, de pecado, y traernos a su luz admirable. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Estábamos cantándole al Señor, porque hay un plan de bendición. Hay un plan integral. El plan de bendición de Dios lo tenía el Señor con Moisés y lo tiene con nosotros. Éxodo capítulo 10, versos 7 al 9. La bendición de Dios es integral, queridos. Éxodo 10, 7 al 9. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre, hablando de Moisés, nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. Su Dios, fíjese, no el de los egipcios.
¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Habían venido todas las plagas, todo lo que usted, ya conoce, las langostas y demás. Verso 8. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero ¿exactamente quiénes irán con ustedes? O sea, le pregunta Faraón a Moisés y a Aarón. Iremos todos, contestó Moisés. Mire esta parte tan bonita. Jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. ¿Quiénes le servirán al Señor? Todos. Nuestros hijos, nuestras manadas, las mujeres, los hombres, los niños. Qué hermosa convención de jóvenes. Ayer, tuve la oportunidad de escuchar la mayoría de los mensajes, y la verdad que ayer lloraba en la presencia del Señor orando por los jóvenes de nuestra congregación, orando por los jóvenes de Zipaquirá, orando por mis hijos. Y le pedí al Señor, ¿no? Con el mensaje del pastor Orlando y la pastora Ruth Jimena, 7 estornudos. Cuando el profeta se posa sobre el niño y el niño, sus manos, sus pies, y el niño cobra vida y estornuda 7 veces. Y ellos hablaban de los 7 ataques que reciben los jóvenes hoy en día. Yo decía, tremendo, porque es cierto, la presión del mundo, el ataque a la identidad, la confusión en su pensamiento, el temor, todos los ataques que los jóvenes viven hoy en día son bastante fuertes. Y yo oraba, Señor, sopla y libéralos para que sean jóvenes radicales, que sean luz en sus casas, en sus hogares, luz a otros jóvenes determinados por Cristo. Qué hermoso, porque el ataque del enemigo es hoy en día impresionante. Yo digo, los temas de hoy en día son bastante fuertes. Por ejemplo, no podemos acomodarnos a todo eso, no solamente con los hijos. La mujer que decida si quiere tener el hijo o no, porque ella es dueña de su cuerpo. Son las banderas que promueven hoy las feministas. Los niños que decidan a cierta edad si quieren ser niño o niña, si es que eso no lo decide el niño o la niña, el joven o la jovencita, lo decide la ecografía, cuando dice que es sexo femenino o masculino, que ya no es todos o todas, sino todes. O sea, cada día son más cosas que nada que ver. O sea, digo yo, el ataque del enemigo, la estrategia del enemigo. Y quiero que miremos la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo, queridos, primero es atacar a las nuevas generaciones. Es lo que el Señor me mostraba con este pasaje. La estrategia del enemigo, atacar a las nuevas generaciones, evitar el crecimiento. ¿Sabe por qué Faraón quería que los niños varones murieran en aquel entonces? Porque el pueblo de Dios estaba creciendo. Y a pesar de que estaban oprimidos, esclavizados, ellos se multiplicaban y crecían y eran fuertes. Entonces Faraón se sintió amenazado por el pueblo de Dios. Sintió que eran más, sintió que de pronto le podían quitar su lugar, sintió que de pronto podía dejar de gobernar o de tener el poder, y se sintió amenazado y decidió mandar matar a los varones. Esa fue la estrategia del enemigo, inició atacando a las nuevas generaciones. Dijo, como no lo he podido hacer poniéndoles cargas pesadas, poniéndoles opresión y esclavitud, subyugándolos, entonces voy a evitar que ellos procreen, voy a evitar que ellos se multipliquen, que las mujeres den a luz, especialmente el niño varón, porque es el que reproduce a través de la semilla, reproduce la multiplicación. Entonces, Éxodo capítulo 1, verso 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo o niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Fíjese, el ataque del enemigo a nuestras generaciones. Queridos, eso ha sido de generación en generación. Esto es en los tiempos antiguos, en tiempos de Moisés. Pero en nuestros tiempos, los que reciben las consecuencias de las situaciones que vive el mundo, directamente son los niños, directamente son los jóvenes, las nuevas generaciones. El ataque del enemigo en aquel entonces fue primero a esas nuevas generaciones,
como no pude acabar con el pueblo de Israel oprimiéndolo, porque eran fuertes y confiaban en que Dios los iba a sacar de la esclavitud, creían en ese Moisés que vendría a liberarlos, entonces voy a impedir que se multipliquen, que tengan hijos. Fíjese que esa intención del enemigo de impedir que demos a luz viene desde, el ataque del enemigo viene desde el comienzo. Por eso cada día se promueven leyes a favor del aborto. Entonces, queridos, ¿por qué? Porque el enemigo quiere impedir que nuestros hijos crezcan, le sirvan a Dios y que como pueblo cristiano también nos multipliquemos. De ahí lo que yo le hablaba de la importancia de que trabajemos mucho por nuestras generaciones. Creo que el enfoque como cristianos fuerte tiene que ser en el cuidado y la protección de nuestros hijos. Los niños que deben estar en célula, que deben tener su líder espiritual, que deben estar creciendo como crecía Jesús en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. No solo crecemos espiritualmente, sino también para dar un testimonio para con Dios y para con los hombres. Y así deben crecer nuestros hijos. Los teens, digo yo, ahora vamos a tener un entrenamiento la otra semana de entrenamiento de kids y teens. Y en eso todos están cordialmente invitados. El que quiera ser parte y empezar a entrenarse porque siente que tiene el llamado de parte de Dios al ministerio de kids o de teens, puede venir. Le preguntaba a Jenny, ¿con cuántas personas estamos contando cada fin de semana? Me dijo, pastora, entre 30 y 35 que sirven en kids, solo en kids. Los que los reciben, los que ponen las manillas, los que están pendientes del baño, el que saca el material, el que alista los recursos, los de las dinámicas, las maestras, las auxiliares. Es un número de personas, ahorita estaba con ellos atrás y yo decía, tan lindos, determinados, con llamado, con vocación, pero necesitamos, imagínense, si sirve 35 cada fin de semana, necesitamos 140 personas al mes. Entonces, a algunos les ha tocado repetir, les ha tocado con mucha frecuencia estar sirviendo en kids y es importante también que reciban aquí en la iglesia. Entonces, necesitamos fortalecer el equipo de teens y el equipo de kids, para que todos estemos trabajando. Si alguno quiere, pues hablen con sus líderes de 12, hable con su líder y venga, esté pendiente de la publicidad del entrenamiento en redes para que pueda venir al entrenamiento de hacer parte, porque vamos a cuidar, necesitamos manos, vamos a cuidar esas generaciones. Ahora, a la iglesia le corresponde una parte, pero los papás tienen que hacer la suya y esa tal vez es la más importante. Así que, queridos, porque Dios cuida de nosotros, a diferencia de nosotros o de la humanidad, porque hoy en día los que reciben los ataques son los niños. Los divorcios de los padres los sufren los hijos. El maltrato intrafamiliar en la casa, lo que sufren son los hijos. El hecho de que hoy en día papá y mamá trabajen ambos y los niños estén en cuidados de terceros es una exposición tremenda también al enemigo de que el niño viva diferentes situaciones que viven hoy los chicos. Abusos, maltrato, violencia emocional y demás. Entonces, los chicos están siendo muy atacados en todas las edades. Necesitamos protegerlos. En las universidades, hablaba Orlando y Ruth Jimena del enemigo, cómo se levanta a poner también pensamientos incorrectos, doctrinas de error, a confundir el pensamiento, a hacerles dudar de Dios. Entonces, necesitamos levantar una generación. Y así como Dios cuidó de nosotros desde el vientre, nosotros debemos hacer una labor muy especial con nuestras generaciones, porque el enemigo es ensañado contra los niños. Entonces, mire lo que dice el Salmo 139, versos 13 al 16. Porque, queridos, como cristianos tenemos que tener este tema muy claro para que nadie nos confunda. Salmo 139, versos 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma, mire esto, en lo secreto, o sea, en el vientre. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Como cristianos tenemos que tener muy claro este tema, queridos. Mi embrión, dijo el salmista, vieron tus ojos. Mi embrión, lo que el mundo dice que todavía no es un feto, que todavía no es una persona, un ser humano,
sino que es una célula, no es cierto. Mi embrión, dijo el salmista, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni siquiera una de ellas. Entonces, ese es un cuidado y ese es un amor incondicional que Dios ha tenido especialmente con nosotros, porque detrás de cada ser vivo, de cada persona que Dios permite que venga a este mundo, hay un propósito y un plan, como lo hubo con Moisés. Entonces le decía, el plan del enemigo, el primero, atacar a nuestras generaciones. Lo segundo, provocar en nosotros conformismo. Yo encontraba esto, provocar en nosotros conformismo. ¿Sabe qué quería? El enemigo, bueno, el enemigo es Faraón, ¿no? Faraón es prototipo del enemigo, que oprime al pueblo, que no lo quiere dejar ser libre, que no lo quiere dejar entrar en su tierra prometida, caminar hacia su tierra prometida. Así de que un prototipo del enemigo es Faraón en esta historia de Éxodo. Y le decía yo, provocar en nosotros el conformismo, y es negociar con el pueblo de Dios para que se conforme con menos de lo que Dios ha preparado para nosotros. Queridos, Dios ha preparado para nosotros bendición. Un sinnúmero de bendiciones Dios ha preparado para ti y para mí. Y el enemigo es a que nos conformemos con lo que tenemos, a que nos conformemos con lo que los hombres dicen, el mundo dice, el médico dice, y no es así, porque Dios tiene un plan. Y la bendición de Dios, decíamos ahorita, es integral. Dios quiere bendecirnos de manera integral. Vas a ser próspero, pero también vas a ser sano, pero también vas a ser feliz, pero también vas a tener una familia que le sirva a Dios, pero también vas a vivir en paz, ¿cierto? Esa es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Dios había determinado que Moisés liberaría al pueblo de Israel estando en Egipto, y por eso permitió que Egipto quedara casi que destruido. Y estando destruido, que fue la presión de Dios, Faraón empezó a dejar ir al pueblo, pero negoció con Moisés. Negoció para que Moisés se conformara. Negoció para que Moisés le dijera, bueno, entonces dime cómo es, entonces cómo lo vamos a hacer. Queridos, todos tenemos derecho a disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. Y esa bendición es una realidad para nosotros, pero tú tienes que creerla. Así como Moisés creyó a su llamado. No te conformes. ¿Qué tal si mira a la persona que tiene a su lado y le dice, no te conformes? Querido, Jesús ya alcanzó para nosotros todas estas bendiciones y no podemos conformarnos con menos. Dios ya ganó en la cruz del Calvario todas las bendiciones para nosotros, no podemos conformarnos con menos. Si Dios ganó por nuestra sanidad, pues no podemos acomodarnos a la enfermedad. Si Dios ganó para nuestra prosperidad y que tengamos lo suficiente en todas las cosas, no podemos conformarnos con menos. Debemos vivir en esa realidad y no negociar con el enemigo, porque algunos negocian. Bueno, con tal de que yo vaya a la iglesia, así mi familia no venga. Con tal de que yo sea salvo, con tal de que… No, Dios tiene un plan de bendición integral para cada uno de nosotros. Lo siguiente, el ataque a nuestras familias. El ataque a nuestras familias. ¿Cómo quiere que nos conformemos? Atacando a nuestras familias. Este es un subpunto del segundo, ¿no? Estamos en provocar en nosotros conformismo. ¿Cómo lo hace? Atacando a nuestras familias. Éxodo capítulo 10, verso 8. Éxodo capítulo 10, verso 8. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés. Acuérdese, jóvenes, mujeres, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. Mire esta parte. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Mire esta parte. Verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. ¿Sí ve el ataque a las generaciones? Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que esto es lo que pidieron. Entonces el faraón les echó del palacio. Entonces, ¿qué les dijo a los hombres? Empezó a negociar Faraón con Moisés. Y es la negociación que a veces el enemigo hace para que nos conformemos y nos acomodemos a menos de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un llamado y ese llamado se va a cumplir, si tú lo crees. Entonces Dios le dijo a Moisés,
Bueno, quieren ir a adorar a su Dios porque Dios había puesto a Moisés como libertador para sacar de Egipto de Israel, para sacar de Egipto al pueblo de Israel. Entonces lo había puesto a él como libertador. Y él empezó a negociar y le dijo, bueno, vayan, pero solamente van a ir los hombres. Y le dijo esto en razón a las plagas y a lo que había venido sobre Israel, sobre Egipto. Entonces empezaron a salir, pero solamente iban a salir los hombres. Y Moisés dijo, no, los hombres no, deben ir los hombres, las mujeres, los niños, las manadas, los ganados, todos debemos ir a adorar a nuestro Dios, salir de Egipto para ir a adorar a Dios. Todos debemos hacerlo. Y los echó. Como Moisés no aceptó, entonces los echó de su presencia. Y es el ataque a la familia. Mire cómo el enemigo de generación en generación desde el comienzo ha querido dividir, ha querido destruir, ha querido traer hasta conflicto entre padres e hijos, entre hermanos. Y eso es en todas las áreas, a nivel espiritual, discípulo, líder. Quiere haber un rompimiento para que como ministerio completo no le sirvan a Dios. Como familia no le sirvan a Dios, poner a los unos en contra de los otros. Y esas divisiones a veces las viven muchas familias, aún familias cristianas. Es un ataque que ha venido del enemigo de generación en generación, desde hace mucho tiempo, y es el ataque a nuestra familia. Por eso le dijo, los niños, ni sueñe con que le voy a dejar ir los niños se quedan acá. O sea, los niños siguen siendo esclavos. Y es lo que hoy en día estamos viviendo. Como esa presión del mundo, esa presión del enemigo a que los niños sean esclavizados a ciertas cosas incorrectas. Me gustaba mucho lo que decía la pastora Gloria. En mi casa vivimos en el presente. El pasado ya está atrás. Decía, entonces uno de mis hijos me dijo, mami, es que necesito un carro, consígueme un carro. No, hijo. Entonces, como a mi hermano sí le diste carro, a mi hermano Pipe, al mayor, pues eso fue a él. Y fue en su tiempo, eso es pasado. Les digo yo, vivir en el presente y mirar hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo, una cosa hago, dejando lo pasado atrás, me extiendo a lo que tengo por delante, al supremo llamamiento santo. Porque hay algunos que se quedan viviendo de glorias pasadas. Eso ya pasó, vamos para adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo nos vamos a proyectar? ¿Cómo le vamos a servir al Señor? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer por mejorar espiritualmente? Hay que avanzar, no nos podemos quedar. El ataque a nuestras finanzas, el siguiente, versos 24 al 26. El ataque a nuestras finanzas. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, nuevamente, otra vez, acuérdense que lo había echado, ¿no? Ahora otra vez vuelve y lo hace llamar. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas. También vuestros niños van con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, que eran las vacas y las ovejas. Nuestros ganados irán también con nosotros. Mire el carácter de Moisés, cómo cambió. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Diga conmigo, ni una pezuña. Ni una pezuña se quedará con el enemigo. Dice, me gusta como lo dice, no quedará, le dijo Moisés, ni una pezuña. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué le dijo Moisés? Bueno, van los hombres, van las mujeres, bueno, van los niños, a razón de lo destruido que estaba Egipto, pero las vacas, las manadas y los ganados se quedan aquí. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor. Esa era la economía. Acuérdense que la Biblia habla de que Abraham era riquísimo o era muy rico en gran manera porque tenía mucho ganado, ovejas. Se medía el recurso financiero en la cantidad de animales que tuvieran. Era su medio de negociación y también era su ofrenda al Señor. Y ellos querían ir a presentar al Señor ofrenda. Ellos querían darle ofrenda al Señor de lo que ellos tenían. Así de que si se iban sin ganado, se iban con una mano adelante y otra atrás. Se iban pobres y la bendición de Dios es integral. Dios no nos manda, allá sálvese quien pueda. No, Dios no es así. Dios nos da, dígame a quién no cuidó de nosotros en pandemia el Señor. Gloria a Dios. Amén. A todos el Señor nos cuida, como cuidó a Moisés.
Pero mire Moisés, mire el cambio de Moisés. No sé si usted se da cuenta, pero Moisés cuando empezó era tan temeroso. ¿Y cómo lo haré? Y Señor, ¿y yo qué haré? Pero si tú vas conmigo, pero dime con quién iré. Y aquí en este momento negocia con Faraón. Le dije, no, vamos todos. ¿Que solamente van los hombres? No. Y se iba y lo echaba a Faraón del palacio. Y tenía que volver a regresar a causa de lo que Dios permitía en Egipto. No, no van a ir únicamente, vamos también con los niños. Ni por nada te dejo ir los niños. Entonces no, vamos todos. Entonces se quedan, va la mamá, va el papá, van los niños, pero se quedan los ganados. No, vamos todos. El enemigo quiere atacar nuestras finanzas. Como quien dice, le dijo, todos pueden salir, pero sus finanzas me pertenecen. Y nuestras finanzas le pertenecen es a Dios. El dueño del oro y de la plata es Dios. Nuestros recursos le pertenecen a Dios. Entonces mire cómo Moisés jamás cedió ante los engaños de Faraón. Queridos, nos toca guardar nuestro corazón de no ceder ante los engaños de Faraón, ante los engaños del enemigo que viene a tratar de hacernos negociar. Bueno, haz esto, pero esto no se te va a dar. Haz esto, pero en esto ya perdiste la credibilidad. Haz esto, pero como te equivocaste ya nadie te va a creer. Y como que todo el tiempo es como hacerle creer a uno de que no va a poder. Y hoy quiero decirte, todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Sí podemos. Entonces no negocia, haga lo que hizo Moisés. Moisés no negoció. Moisés me impresiona porque Moisés no era un hombre tan determinado en un comienzo. Él luchó mucho con su carácter. Él luchó mucho con su estima. Él luchó mucho con su forma de ser. Luchó con la ira. Seguramente luchó con el orgullo, pero él cambió y fue cambiando y dejó que Dios procesara su corazón porque había un propósito, había un llamado y ese llamado era liberar al pueblo de Dios. Tú has sido escogido para liberar a muchos, primeramente tu familia, pero luego a muchos a través de ti. No sé si vio la declaración del pastor el día de hoy, el de ganar almas, librar a una persona de la muerte. Digo yo, Dios nos escogió para eso. Que uno quiera decirle al Señor que no, bueno, cada uno verá, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jamás negoció con los engaños de Faraón. No le crea al enemigo de que le va a servir al Señor, pero aguántese esa enfermedad. Le va a servir al Señor, pero viva pobre. Le va a servir al Señor, pero sus hijos se van a perder. No, le vamos a servir al Señor y Dios irá haciendo milagro tras milagro. Este es año de la gloria de Dios. Amén. Así que usted tiene que creerlo. ¿Sabe cuál fue el resultado de todo lo que hizo Moisés? Todos los israelitas salieron de Egipto. Salieron los hombres, salieron las mujeres, salieron los niños, salieron los ganados, las manadas, las ovejas. Todos salieron de Egipto porque Dios le dio la victoria a Moisés. ¿Fue fácil? No. ¿Le tocó ser valiente? Sí. Le tocó tener carácter. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos toca tener para poder seguir adelante dando la pelea del propósito de Dios. Él te llamó con un propósito. Queridos, vamos a luchar por nuestras generaciones. Vamos a luchar por nuestras familias. Vamos a luchar por nuestros discípulos. Vamos a luchar por nuestro llamado, porque el Señor nos escogió como libertadores. Dios lo hizo con Moisés, pero también lo ha hecho contigo. Si tú te das cuenta, hoy en día, pasado el tiempo, Dios sabe la necesidad del pueblo. Y en tiempos de Moisés no estaba Jesús, no había venido Jesús. Así que el libertador para ellos fue Moisés. Para nosotros nuestro libertador es Jesús. El que pagó con precio de sangre para que fuésemos libres, sanos, prósperos, bendecidos, fue Jesús de Nazaret. Así que Dios siempre ha enviado un libertador. Dios te escogió a ti con propósito y te ha puesto como libertador de muchos. No diga el más jovencito porque soy muy joven, no diga el mayor porque soy muy viejo. Todos tenemos que hacer en la obra de Dios. Todos lo podemos hacer. Si tú tienes un negocio, ahí puedes predicar el evangelio. Si tú estás en una empresa, ahí puedes predicar el evangelio de salvación y ganar almas. En todo lugar donde tú, en la universidad, puedes ganar almas, puedes dar testimonio. Podemos predicar también con nuestro testimonio, con nuestra manera de llevarnos con el esposo, la esposa, los hijos. Puedes ganar almas donde tú estás, todos sin importar. Y todos debemos extendernos a abrir célula. Todos deberíamos hacerlo. ¿Sabe? Algunos dicen como Moisés,
En algún momento, pero Señor, ¿y cómo haré? ¿Y yo con quién lo haré? Y yo no sirvo, y yo no tengo el llamado, y eso no es para mí. Hoy le digo, claro que sí, a todos. Usted tiene mucho que enseñarle al Señor diferente a lo que yo enseño. Usted tiene un testimonio diferente al mío. Usted tiene una revelación de la palabra diferente a la mía. Todos somos aptos para el servicio de Dios y todos debemos extender el reino. Amén. Así de que, queridos, somos libertadores. ¿Cuántos libertadores hay en esta mañana? Amén. Este año de la gloria de Dios, proyéctese. Diga, este año voy a hacer esto. Yo ayer oraba por todos los jóvenes. Yo decía, Señor, que estos jóvenes que están en convención se determinen a servirte, se determinen a levantar antorcha, porque hay una necesidad grande, grande, apremiante, especialmente en la red de jóvenes, de que se levanten libertadores como Moisés, con un carácter firme, a levantar bandera en nombre de Jesús de Nazaret. Puestos en pie, por favor. Kevincito, llévame para allá, que me hace. No sé si tenemos invitados nuevos. Me gustaría, antes de hacer la oración, orar por los nuevos. ¿Hay algún invitado que haya venido hoy por primera vez? Déjeme ver su mano en alto. ¿Alguien? Venga aquí, por favor. Me gustaría hacer una oración, querido joven. Yo me iba a ir para la convención de jóvenes. Entonces me dijo uno de mis hijos, mami, es de jóvenes. Y yo dije, por eso. No, mentiras. No, lo que pasa es que dije, bueno, los pastores estaban detrás de la tarima viendo en un televisor. Dije, no, pues entonces lo veo en el televisor de mi casa y me ahorro la gasolina. Porque de pronto los chicos ven ahí a la pastora y como que se sienten incómodos. ¿Sí o no? Entonces, bienvenida, bienvenidos. Queridos, ¿sabe? Yo siempre he dicho que cuando uno va a la iglesia por primera vez, el mensaje del que el Señor predique es muy importante para uno. Yo recuerdo que la primera vez que fue Sandro a la iglesia me dijo, yo sentí como si la pastora que predicó, la pastora Janet de Barrios, la primera vez que él fue, supiera toda mi vida. Y yo, la primera vez que a mí me invitó fue mi esposo. Entonces, pero fue muy importante ese primer mensaje. Y yo creo que el Señor quiere sacarlos de algún lugar. Hay algún Egipto del que tienen que salir. Y el Señor les escogió como escogió a Moisés, con un propósito. Y ese propósito es de bendecir su familia, a los suyos, sus generaciones, sus cercanos, a través de ustedes. Y les está dando esa oportunidad. Queridos, si Moisés hubiera dicho que no, pues muchas cosas no hubieran pasado. Pero Moisés aceptó un llamado con carácter. Esta es una invitación del Señor para ustedes. Acéptela con todo el corazón, porque vienen cosas buenas. Moisés aceptó el llamado y muchas cosas buenas sucedieron para el pueblo de Israel. Muchas cosas buenas vienen para tu casa. Muchas cosas buenas vienen para ti si tú aceptas el llamado de Dios. Así de que hoy quiero invitarle a hacer una oración. Ponga su mano derecha en el corazón, por favor, y repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que he estado en un Egipto, apartado de ti, haciendo lo incorrecto. Necesito de ti, necesito de ese libertador. Por eso hoy quiero abrir mi corazón, pedirte que entres en mi corazón, recibirte en esta mañana como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, que no lo borres jamás. Quiero salir de Egipto, quiero entrar a mi tierra prometida. Ven como ese libertador para mí, y a partir de ahora conocerte de una manera sobrenatural en Cristo Jesús. Amén y amén. Y la iglesia le da la bienvenida a estos invitados especiales. Bienvenido. Muy bien, aquí está Dianita con el cartelito de bienvenido y Juan Pablo. Ellos van a tomar 2 minutos de su tiempo. Queremos compartir algo con ustedes, darles una bienvenida también, así como personal. Así de que sigan por acá con Dianita. Las personas que les invitaron les van a esperar. Así de que tranquilos, sigan por acá, por favor. Nuevamente bienvenidos, son nuestros invitados especiales. Querida iglesia, levante sus manos. No sé cuántos no han tenido el carácter que ha tenido Moisés o que tuvo Moisés para impedir que sus generaciones, que sus finanzas, que sus familias
no le sirvan a Dios y sean consagradas para Dios. Y tal vez han hecho negociaciones. Tal vez tú te has acomodado a la enfermedad, o a la escasez, o a la esterilidad ministerial. Hoy es el día de decirle al Señor: yo creo en ese llamado. Yo creo que como hiciste con Moisés, harás conmigo. Levante sus manos alto y dile: Señor, dame la determinación por mi familia. Dame la determinación por mi casa, por los míos. Dame la determinación por mi barrio, por mi ciudad. Dame la determinación por mis finanzas. Dame la determinación por mi ministerio, de creer al propósito tuyo, de aceptarlo con todo el corazón, de no negociar con el enemigo, no negociar. Mi familia le servirá al Señor, mi casa le servirá al Señor, mis finanzas están sujetas en Cristo. Tendré en todas las cosas todo lo suficiente, porque tu palabra lo dice. Señor Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará. Tendré, Señor, lo que necesito, porque tú me conoces, porque tú eres mi pastor. En el nombre de Jesús, hoy me declaro ese libertador conforme a tu palabra. Hoy me declaro ese libertador conforme a tu palabra. Sé que me escogiste con propósito. Aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. No negociaré con el enemigo. Hay quien ha negociado tal vez y ha aceptado la enfermedad. Hoy debe decirle al Señor: renuncio. Me niego a aceptar la enfermedad en mi cuerpo. Me niego a aceptar la enfermedad. Me niego a aceptar que mi familia no le sirva a Dios. Me niego a tener malas relaciones con mis familiares. Me niego a no crecer en el ministerio. Me niego. El enemigo quiere atacar el crecimiento en el ministerio. Por eso puso a las parteras a impedir que los varones crecieran, pero ellas que temían a Dios preservaron la vida de los varones. Tú eres ese libertador de tus generaciones, de tu ministerio, de tus discípulos, de tu casa. Hay un llamado que Dios tiene a través de ti. Determínate hoy, dile: Señor, cuenta conmigo. Quiero ser ese libertador, quiero cumplir mi propósito, quiero cumplir mi llamado por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi ministerio. Y te doy gracias por haberme venido a salvar, porque tenemos todos un libertador que es Jesús de Nazaret, el que pagó con precio de sangre, el que nos redimió. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Hay redención espiritual para nosotros. Señor, hemos recibido tu favor, has sido nuestro libertador. Hay redención física, por su llaga hemos sido curados. Tú nos has librado de la enfermedad, tú pagaste, tú viniste como libertador y llevaste todas nuestras dolencias, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, nuestras finanzas te pertenecen. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: recíbalo en esta mañana. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Escúcheme esta parte, porque hoy el Señor le dice a su iglesia: y tu pleito, iglesia, y tu pleito, familia cristiana, yo lo defenderé, dice el Señor, y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Tus finanzas, tu familia está sujeta en Cristo. Él tiene el control. Él es nuestro libertador. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Qué tal si usted le da una ofrenda de palmas y le dice: gracias, Señor, gracias, libertador, gracias, Rey, gracias, Rey, gracias, Rey de gloria, gracias, Rey de gloria, nuestro Salvador, nuestro juez? Eres tú, Señor, nuestro abogado. Eres tú, Señor. Recibe gloria en esta mañana, recibe honra, nuestro Salvador, Jehová de los ejércitos, el que gobierna en batallas, el Dios de la venganza, el Dios de las batallas. Eres tú, Jehová, no hay otro como tú, Señor, no hay nadie como tú. Recibe gloria, recibe honra. Gracias, nuestro libertador. Estamos aquí por ti, te adoramos por ti, te seguimos porque tú nos salvaste. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te amamos, Jesús, y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Dios les bendiga a todos. Un feliz resto de día, una semana muy victoriosa. Dios les guarde.